Tianwan Sifu, capítulo 5. Discusión entre tres tontos en el templo de Yuyan en la noche, parte 2. Sintiendo su mirada, Xilian sonrió levemente antes de darse la vuelta. Él preguntó: ¿es la primera vez que ven un collar maldito genuino? El collar maldito, como su nombre lo indicaba, era una maldición que tomó la forma de un grillete. Los oficiales celestiales que fueron degradados y desterrados del cielo recibirían una impresión de sus pecados en sus cuerpos, algo que podría considerarse como la acumulación de la ira del cielo. Esta impresión tomó la forma de un grillete, uno que bloqueó el poder espiritual del funcionario celestial. Era algo de lo que uno nunca podría separarse o perder. Era lo mismo que estampar un tatuaje en la cara o atar las manos y los pies con cadenas. Era un tipo de castigo y también un tipo de advertencia, uno que hacía que la persona en cuestión sintiera tanto miedo como vergüenza, como el hazmerreír de los tres reinos y uno que había sido desterrado de los cielos 2 veces. Xilian naturalmente tenía este tipo de collar maldito impreso en su cuerpo. Era imposible para estos 2 pequeños dioses marciales no haber oído hablar de este hecho. Sin embargo, todavía había una diferencia entre escuchar a alguien decirlo de pasada y verlo personalmente con sus propios ojos. Por lo tanto, Xilian podía entender por qué los 2 dioses marciales tendrían ese tipo de expresión en sus caras. Supuso que este collar maldito suyo probablemente los hizo sentir un poco asustados e inquietos. Después de todo, esto no era señal de algo bueno. Usando la excusa de que necesitaba una nueva camisola, Xilian originalmente quería escabullirse y caminar. Sin embargo, eso no sucedió porque Fu Yao puso los ojos en blanco y dijo: «Sería completamente obsceno de tu parte si salieras a pasear por la calle principal con tu aspecto actual». Al final fue Nan Feng quien casualmente agarró algo de ropa del templo para Xilian, evitando que continuara con su plan obsceno. Pero después de que Xilian se arregló y volvió a sentarse, sintió que después de los eventos anteriores, la atmósfera se había vuelto algo incómoda. Por lo tanto, Xilian sacó el pergamino que el Palacio Lingwen había preparado para él antes de preguntar: ¿quieren echar otro vistazo a esto? Nan Feng levantó la cabeza para mirarlo antes de responder: «Ya lo he visto. Creo que él es el que necesita una mejor vista». Fu Yao replicó: «¿Qué quieres decir con que debería ser yo quien mire? Ese pergamino ni siquiera tiene ningún detalle. Es completamente inútil. ¿Merece alguien seguir leyendo?» Cuando escuchó cómo Fu Yao dijo que el pergamino no tenía ningún valor, Xilian no pudo evitar sentir un poco de pena por los dioses literarios del salón del Palacio Lingwen. Esos dioses escribieron tantos pergaminos, sus rostros incluso se volvieron de color ceniciento. Entonces Xilian escuchó a Fu Yao continuar diciendo: ¿dónde lo dejamos? Oh, sí, la razón detrás de por qué Nanyan tiene tantas mujeres adoradas, ¿verdad? Bien, entonces Xilian guardó el pergamino antes de frotar ese punto pulsante entre sus ojos. En su mente sabía que no podría leer nada esta noche. Si no se pudiera hacer un trabajo adecuado, entonces al menos esta situación podría aclararse. Resultó que aparte de su Alteza Real, el príncipe heredero, que pasó cientos de años recolectando basura en el reino humano, hoy en día todos los demás dioses sabían la razón. Nanyan Senyun Fenshin una vez había sido llamado el Yunyang, masculinidad tremenda. Senyun durante algunos años. La persona misma había aborrecido este nombre. Hacia lo que Fenshin había experimentado, otras personas solo podían resumir sus sentimientos con las palabras: ¡qué injusticia! Esto se debía a que la forma original y correcta de deletrear su nombre era Yuyang, conjunto brillante, pero con un carácter chino diferente para Yu. La razón por la que su nombre había sido malinterpretado había sido por un pequeño accidente. Hace muchos años, un monarca quería renovar sus templos. Para mostrar su sinceridad, personalmente escribió las palabras en una placa para cada sala del templo. Sin embargo, cuando escribió las inscripciones en la placa para el palacio del Palacio Yuyang, de alguna manera escribió mal la primera palabra. Esta vez, el funcionario responsable de los asuntos de renovación del templo casi se preocupó hasta la muerte. No podía entenderlo. Al final, ¿Su Majestad estaba cambiando deliberadamente el nombre o no había tenido cuidado y se había equivocado? Si fue deliberado, ¿por qué no había hecho un decreto y afirmaba que quería cambiarlo por esto? Pero si no fue a propósito, ¿cómo podría cometer este tipo de error de bajo nivel? No era como si pudiera ir y decir: «Su Majestad está equivocado». ¿Quién sabría si Su Majestad pensaría que se estaba burlando de su descuido? Quizás Su Majestad incluso pensaría que estaba sugiriendo que su conocimiento era superficial y que su corazón no era sincero.
Además, esto se hizo con el tesoro de la tinta de su majestad. Lo más difícil de adivinar en este mundo eran las intenciones de un emperador. Ese funcionario estaba extremadamente en conflicto. Sin embargo, después de pensarlo detenidamente, decidió que era mejor causarle algo de pena a Yuyan Senjun en lugar de hacer que su majestad se sintiera perjudicado. Había que admitir que el funcionario tomó la decisión correcta. Cuando su majestad descubrió que Yuyan, en conjunto brillante, se había convertido en Yuyang, masculinidad tremenda, no dijo nada. En cambio, invitó a toda una bandada de eruditos antes de hojear vigorosamente los libros antiguos. Después de encontrar innumerables detalles menores para justificar el motivo del cambio, escribieron muchos artículos, haciendo todo lo posible para demostrar que la ortografía original era Yuyan, masculinidad tremenda, y que Yuyan, totalmente brillante, había sido la forma incorrecta de escribir eso. En resumen, una noche después de este evento, los templos de Yuyan, conjunto brillante, se convirtieron en los templos de Yuyan, masculinidad tremenda. El Fengxing, que de repente obtuvo un cambio de título de dios, no se enteró de este asunto hasta que pasaron 10 años. Nunca antes había mirado cuidadosamente los signos de sus propias sienes. Un día de repente se sintió muy sombrío. ¿Por qué había tantas mujeres que vinieron a adorarlo en sus templos? Además, ¿por qué cada uno de ellos era tan tímido cuando rezaba con cara completamente roja? ¿Por qué tipo de cosas estaban suplicando cuando encendían el incienso? Después de enterarse de lo que sucedió, Fengxing se precipitó hacia la cumbre del firmamento, se enfrentó al sol abrasador y al vasto cielo, antes de proferir una ronda de maldiciones. Como era de esperar, sorprendió a todos los oficiales celestiales allí. Después de que terminó de maldecir, no había nada que pudiera hacer. Si querían adorarlo, entonces solo podía dejarlos adorar. No era como si pudiera hacerles la vida difícil a estas mujeres piadosas y orantes. Por lo tanto, se preparó antes de escuchar sus oraciones durante numerosos años. Esto continuó hasta que un monarca honorable sintió que este título Yuyan, masculinidad tremenda, era simplemente escandaloso y por lo tanto lo cambió a Nanyan. Sin embargo, la gente no había olvidado que aparte de ser un dios marcial, Nanyan también era un dios que podía ofrecer bendiciones y protecciones. Simplemente todos entendieron tácticamente que nunca usarían esas dos palabras para dirigirse a Nanyan. Al mismo tiempo, los otros dioses sabían mutuamente cómo evaluar a Nanyan Senjun. Solo necesitaban unas pocas palabras. Era bueno. Mientras no hicieran maldecir a la gente, todo estaba bien. En ese lado, la cara de Nanfen se había ennegrecido, tanto que podría compararse con una olla vieja, pero por aquí, Hu Yao estaba muy emocionado mientras hablaba de manera oculta. La amiga de una dama, la más efectiva cuando reza por un hijo, el refuerzo secreto para la virilidad de los hombres, Nanyan, repartidor de niños. Xie Lian resistió benevolentemente el impulso de sonreír, un intento de dejar un poco de honor a la estatua piadosa de Nanyan frente a ellos. De repente Nanfen habló de un tono enojado. Deja de ser tan raro aquí. Si te sientes demasiado ocioso, no entres en pánico, puedes ir a barrer el piso. En el momento en que dijo esas palabras, la cara de Fu Yao también se volvió tan negra como una olla. Si uno decía que el palacio del Palacio Nanyan no podía tolerar escuchar era su título anterior, entonces lo que el palacio del Palacio Xuanzhen no podía soportar oír era barrer el piso, ese tipo de cosas. Esto se debió a que cuando Mu Qin había estado haciendo trabajos extraños en el templo Huaojin, lo que hizo todo el día fue entregarle té a su Alteza el príncipe heredero Xianli, darle agua, barrer el piso o hacer su cama. Un día, Xie Lian lo vio como recitaría cánticos de cultivo mientras barría el suelo y se conmovió vigorosamente sobre cómo Mu Qin se esforzaría tanto y lucharía contra la adversidad para estudiar. Esto fue lo que hizo pedir un favor a los ministros taoístas para que recibieran a Mu Qin como su discípulo. Este asunto, ¿cómo decirlo?, era algo que podría considerarse importante o podría considerarse como algo insignificante. Podría ser vergonzoso para la persona en cuestión o podría no importarle. Sin embargo, por lo que pensaba esa persona, evidentemente creía que este asunto era lo más humillante que había experimentado en toda su vida. Esto se debió a que tanto Mu Qin como todos los dioses marciales en su palacio tendrían una pelea con alguien sin mencionar ese momento. Efectivamente, Hu Yao se detuvo un poco antes de mirar al muy inocente Xie Lian que agitaba las manos y se hacía a un lado.
Hu Yao sonrió sarcásticamente antes de decir: al decir algo así, las personas que no sabían habrían pensado que ustedes dioses en el salón del Palacio Nanyan habrían ayudado a su Alteza el Príncipe Heredero. Nanfen también sonrió sarcásticamente. Tu general es alguien que patearía a su benefactor entre dientes. ¿Qué más puedes decir? Xie Lian solo quería interferir en su discusión cuando Hu Yao comenzó a hablar con una sonrisa. Tu general es solo una olla que llama a la tetera negra. ¿Qué calificaciones tienes para decir estas palabras? Xie Lian no pudo soportarlo más mientras los veía a los dos usarlo como un gran palo que golpeaba a las dos espaldas de su general. Él interrumpió. Esperen, basta, paren. Naturalmente nadie le prestó atención. Además, en realidad comenzaron a pelear. Xie Lian no sabía quién atacó al otro primero, pero en cualquier caso, la mesa para las ofrendas de sacrificio se partió en dos mitades. El tazón con las frutas cayó y esas frutas rodaron por todas partes en el piso. Al ver esto, Xie Lian pensó que probablemente era imposible evitar que pelearan. Por lo tanto, se sentó en una esquina antes de suspirar. ¡Qué mala suerte! Levantó el pequeño bollo al vapor que había rodado a su lado. Luego lo frotó y le quitó la piel antes de prepararse para comer. Sin embargo, cuando Nanfen vislumbró esto por el rabillo del ojo, inmediatamente extendió la palma de su mano para golpear ese bollo. ¡No te lo comas! Hu Yao también se detuvo antes de hablar de manera conmocionada y desdeñosa. Incluso cayó en las cenizas. ¿Todavía puedes soportar eso? Xie Lian aprovechó la oportunidad para agitar sus manos nuevamente. Él dijo: ¡Alto, alto! Tengo algo que decir. Después de separar a los dos dioses marciales, Xie Lian comenzó de manera amistosa. Primero, ese príncipe heredero al que te refieres soy precisamente yo. Este príncipe ni siquiera había dicho nada, así que no me usen como arma para atacarse el uno al otro. Se detuvo por un momento antes de agregar otra oración. Creo que ambos generales nunca harían algo como esto. Para que carezcan de propiedad como esta, ¿cómo sobreviviría su prestigio? En el momento en que dijo esas palabras, las expresiones de los dos dioses marciales se volvieron un poco extrañas. Xie Lian continuó y dijo: Segundo, están aquí para ayudarme, ¿verdad? Entonces, ¿se supone que me escuchen o se supone que yo los escuche? Después de bastante tiempo, los dos finalmente dijeron: Se supone que debemos escucharte. A pesar de que dijeron eso, sus caras parecían estar diciendo: Sueña para que te escuchemos. Sin embargo, Xie Lian ya estaba muy satisfecho con esa respuesta, por lo tanto aplaudió y dijo: Está bien. Por último, el tercer y más importante punto: si es necesario abandonar algo, entonces por favor simplemente deséchenme, no tiren nunca la comida. Mientras tanto, Nanfen finalmente sacó el bollo al vapor que Xie Lian había recogido otra vez y que tenía en sus manos, el que Xie Lian planeaba comer más tarde cuando encontrara una oportunidad. Al final de su paciencia, Nanfen gritó: Si cayó al suelo, no lo comas más. Al día siguiente, en la pequeña tienda Encuentro Casual, el sommelier de té estaba nuevamente sentado en la puerta, cruzando las piernas mientras se relajaba. Desde muy lejos vio tres figuras que se acercaban lentamente. El taoísta, que vestía prendas blancas y sencillas y llevaba un sombrero de bambú, caminó delante, mientras que dos jóvenes altos que vestían ropa negra lo siguieron. Ese taoísta llegó ocioso con los brazos cruzados antes de hablar ociosamente, luciendo aún más como una persona ociosa que el sommelier de té. El taoísta dijo: Señor, disculpe las molestias, pero ¿puedo tomar 3 tazas de té? El sommelier de té respondió con una sonrisa: Ya voy. Sin embargo, en su corazón, el sommelier de té pensó: Estos 3 hermanos tontos están aquí otra vez. ¡Qué pena! Cada uno de ellos parecía más respetable que el otro. Sin embargo, cada uno de sus cerebros también estaba más enfermo, siempre hablando de este dios o ese inmortal, este fantasma o ese cielo. Estas personas son todas enfermos mentales. No importa cuán dignos se veían, ¿de qué servían cuando eran así? Una vez más, Xie Lian escogió una mesa junto a la ventana. Después de que todos se sentaron, Nanfen habló: ¿Por qué quieres venir aquí para hablar sobre esto? ¿Pueden asegurarse de que otros no nos escuchen? Xie Lian respondió en un tono cálido: No importa, incluso si otros nos escuchan, no harían nada, solo pensarían que estamos enfermos mentales. Xie Lian continuó hablando:
Para evitar que los tres malgastemos nuestro tiempo como antes, vayamos directamente al grano. Después de calmarse, ¿pensaron en algún plan? Los ojos de Fu Yao se iluminaron cuando respondió en tono frío: «Vamos a matarlo». Nan Feng resopló: «No, mierda». Xie Lian dijo: «Nan Feng, no tienes que ser tan feroz. Fu Yao no dijo nada malo. La forma fundamental de resolver este problema es precisamente matarlo. El problema es, ¿dónde lo matamos? ¿A quién debemos matar? ¿Cómo lo matamos? Yo sugiero...». En ese momento, el sonido de tambores y fanfarrias una vez más se desvió de la calle. Por lo tanto, los tres miraron por la ventana. Una vez más, fue ese grupo de familiares los que entregaron a la novia. La procesión de personas y caballos tamborileaban con sus instrumentos mientras gritaban. Incluso sus gritos tenían indicios de rugido, como si temieran que otros no pudieran escucharlo. Al ver esta escena, Nan Feng frunció el ceño antes de preguntar: ¿no se dijo que los nativos que viven en los alrededores de la región del monte Yuyun nunca se atrevieron a hacer un alboroto o celebrar una gran celebración cuando se casaban? En las filas de esta procesión, todas las personas eran hombres, bronceados, fuertes y robustos. Sus expresiones y sus músculos estaban todos tensos, mientras su frente estaba cubierta de sudor frío. Era como si lo que llevaban no fuera un gran sedán matrimonial lleno de alegría, sino una guillotina que se apoderaría de sus almas y les cortaría la cabeza, obligándolos a morir. Xie Lian se preguntó qué tipo de persona estaba sentada en ese sedán matrimonial. Reflexionando por un momento, Xie Lian estaba a punto de salir a echar un vistazo cuando una ráfaga de viento frío soplaba. La cortina a un lado del sedán siguió el flujo del aire y revoloteó hacia arriba. La persona detrás de la cortina estaba usando una postura muy extraña para acostarse torcidamente en el sedán. Su cabeza también estaba torcida y lo que se reveló debajo de su velo fue una boca pintada de rojo escarlata. Sin embargo, las esquinas de su sonrisa eran demasiado exageradas. El sedán se sacudió y el velo se deslizó hacia abajo, dejando al descubierto un par de ojos redondos, ojos que miraban firmemente en su dirección. Esto claramente parecía una mujer que se había roto el cuello y actualmente se reía silenciosamente de ellos. Xie Lian no sabía si era porque las manos de las personas que llevaban el sedán temblaban demasiado, porque ese sedán no era muy estable. La cabeza de esa mujer también siguió los movimientos del sedán y se balanceó. Se balanceó y se balanceó, hasta que una cabeza cayó y rodó hacia la calle, y ese cuerpo sin cabeza también cayó hacia adelante, con una fuerte explosión. Cayó por la puerta del sedán.